La otra historia de los árboles sagrados y los bosques sagrados. Damnatio Memoriae. Dedicatoria. Si te sientes dispuesta a abandonar padre y madre, hermano y hermana, esposo, hijo y amigos, y a no volver a verlos nunca, si has pagado tus deudas, hecho testamento, puesto en orden todos tus asuntos y eres una persona libre, si es así, estás lista para una caminata. Caminar, David Henry Thoreau. Si le preguntásemos al hombre más sabio de la antigüedad cuál es el propósito de esta vida, ciertamente nos diría que el conocimiento de uno mismo, pues a él se le atribuye la célebre frase de hombre, conócete a ti mismo, aunque esta frase ya estaba manida por siglos, pues ya estaba cincelada en el frontispicio del templo de Delfos en honor al dios Apolo. Y si no te he dicho quién es el hombre más sabio de la antigüedad, y tú ya lo sabes, posiblemente no sepas que ese hombre tuvo una maestra, y de esa maestra emanó su conocimiento. Esta maestra se llamó Diotima, y si no lo sabías, deberías de preguntarte el por qué. Este trabajo se basa en la comprensión en sus diferentes niveles, en 4. Está la comprensión en lo personal, la comprensión en lo social, la comprensión en lo histórico y la comprensión en lo espiritual. Para el primer nivel de comprensión, que es la comprensión en lo personal y en lo familiar, no me extenderé demasiado porque ya han habido sabios que nos han hablado de ello. Apoyémonos en sus trabajos. En la comprensión en lo social, yo la dividiría en 2 niveles. Está la versión oficial y después está la versión alternativa. Para la versión oficial hay libros, hay sistemas educativos, está la prensa, está la Wikipedia, está la inteligencia artificial y un largo etcétera. Vaya, la que sabemos todos. Y después está la versión alternativa. Para esta versión alternativa ha habido algunos historiadores que han dicho cosas disonantes y por ello han tenido que pagar las consecuencias, y algunos escritores que nos han dejado grandes obras. Los más conocidos son Huxley y Orwell. Curiosamente, Huxley fue profesor de Orwell. Y sin embargo, a mí me parece que nuestro príncipe de los ingenios, Cervantes, el mal llamado Manco de Lepanto, pues no le faltaba ningún brazo, simplemente tenía el izquierdo impedido por un proyectil que recibió durante la batalla de Lepanto, nos dejó una grandísima obra llamada El coloquio de los perros. En ella hay una grandísima enseñanza que no es muy conocida, por eso aprovecho para darla a conocer. Y decía Berganza: digo, pues, que yo me hallaba bien con el oficio de guardar ganado, por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo, y que la ociosidad, raíz y madre de todos los vicios, no tenía que ver conmigo, causa que si los días holgaba, las noches no dormía, dándonos asaltos a menudo y tocándonos a arma los lobos. Y apenas me habían dicho los pastores al lobo barcino, cuando acudía, primero que los otros perros, a la parte que me señalaban que estaba el lobo. Corría los valles, escudriñaba los montes, desentrañaba las selvas, saltaba barrancos, cruzaba caminos, y a la mañana volvía al hato, sin haber hallado lobo ni rastro dél, anhelando, cansado, hecho pedazos, y los pies abiertos de los ranchos, y hallaba en el hato o ya una oveja muerta o un carnero degollado, y medio comido del lobo. Desesperábame de ver de cuán poco servía mi mucho cuidado y diligencia. Venía el señor del ganado, salían los pastores a recibirle, con las pieles de la res muerta. Culpaba a los pastores por negligentes y mandaba castigar a los perros por perezosos. Llovían sobre nosotros palos y sobre ellos reprensiones. Y así, viéndome un día castigado sin culpa, y que mi cuidado, ligereza y braveza no eran de provecho para coger el lobo, determiné de mudar estilo, no desviándome a buscarle, como tenía de costumbre, lejos del rebaño, sino estarme junto a él, que, pues el lobo allí venía,
allí sería más cierta la presa. Cada semana nos tocaban a rebato, y en una escurísima noche tuve yo vista de ver a los lobos, de quien era imposible que el ganado se guardase. Agachéme detrás de una mata. Pasaron los perros, mis compañeros delante, y desde allí oteé, y vi que dos pastores asieron de un carnero de los mejores del aprisco, y le mataron de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo. Pasméme, quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos, y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar. Al punto, hacían saber a su amo la presa del lobo, dábanle el pellejo y parte de la carne, y comíanse ellos lo más y lo mejor. Volvía a reñirles el señor, y volvían también el castigo de los perros. No había lobos, menguaba el rebaño. Quisiera yo descubrirlo, hallábame mudo, todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja. Válame Dios, decía entre mí, ¿quién podrá remediar esta maldad? ¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las centinelas duermen, que la confianza roba y que el que os guarda os mata? Y le decía Cipión, y decías muy bien, Berganza, porque no hay mayor ni más sutil ladrón que el doméstico, y así mueren muchos más de los confiados que de los recatados. Pero el daño está en que es imposible que puedan pasar bien las gentes en el mundo si no se fía y se confía. Mas quédese aquí esto, que no quiero que parezcamos predicadores. Qué lástima que el coloquio de los perros no sea un texto que se lea en los institutos. Ciertamente atraería a más jóvenes a la lectura y fomentaría el pensamiento crítico. Y volviendo a la comprensión, el tercer nivel de comprensión es el nivel en lo histórico. Saber de dónde venimos para saber quiénes somos y poder proyectar nuestro futuro. Aquí, como en lo social, también hay una versión oficial que nos han dado empaquetada con un bonito lazo para que no tengamos que hacer ningún esfuerzo de comprensión intelectual. Hay libros, hay enciclopedias, hay Wikipedias, hay carreras universitarias, hay inteligencia artificial y todo para avalar una historia. Sin embargo, hay una versión alternativa. Esta, la otra historia de los árboles sagrados y los bosques sagrados, porque el hombre ha estado conectado con los bosques en los diferentes niveles de comprensión. Talar los bosques sagrados fue imprescindible para acabar con una forma de vida vinculada a la tierra, vinculada con la comunidad, con la ayuda mutua, vinculada con una forma de vivir más natural. Fue imprescindible talar los bosques sagrados para entrar en la modernidad. Y la modernidad es maravillosa, yo no digo lo contrario. El problema es que ahora que estamos en la modernidad, llevados por los cantos de sirena de los pastores, ahora nos damos cuenta de que hay enfermedades mentales que nunca antes se habían dado en la historia. Crisis económicas, crisis sanitarias, crisis ecológicas y un largo etcétera. Pero yo no voy a reivindicar el mundo pasado como mejor que el presente, para nada. El propósito es otro. El propósito es recuperar nuestro relato, es recuperar la historia del pueblo, aquella vinculada con los árboles sagrados, en los bosques sagrados, en las montañas sagradas. Esa historia que sufrió un damnatio memoriae sin precedentes, y me río del que le hicieron a Kenatón por su herejía. Aquello fue una chiquillada en comparación. Nos fríen a impuestos, dilapidan nuestro dinero, nos mienten a la cara, enfrentan a las sociedades, enfrentan a las mujeres con los hombres y como resultado hay un descenso de la natalidad que hay que compensar con inmigración y nada de esto es casualidad. Todo esto sucede porque nos han robado el relato. Por último, está la cuarta pata de la mesa, aquella que da algo de estabilidad al resto, la comprensión en lo espiritual. De esta no voy a decir nada, pues ya han venido grandes maestros a impartir grandes enseñanzas. Y ahora sí, después de haber explicado de qué va este trabajo, puedo proceder a dedicarlo. Y quiero empezar
dedicando este trabajo a un puñado de héroes y heroínas, digamos que 300, que al igual que le sucedió a Berganza, se han dado cuenta de que los pastores están comiendo el rebaño, están alzando la voz, pero parece que el rebaño sigue pastando plácidamente la fresca hierba que les dan los pastores y no les hacen ni caso. A este puñado de héroes quiero dedicarle este trabajo para que comprendan que la degradación moral que ha sufrido esta sociedad es consecuencia de la separación de los bosques sagrados. También quiero dedicar este trabajo a todas las personas que han recibido un aviso. Me refiero a una grave enfermedad que les cambia radicalmente la vida, o han sufrido la pérdida de un ser querido que les deja un vacío existencial profundo. Alguien que ha padecido un accidente, el cual le limita físicamente el resto de su vida. Todas estas catástrofes para la parte mental, que lo son también una oportunidad para hacerse preguntas, para hacernos las grandes preguntas de la humanidad, que hasta este momento, al haber estado totalmente distraídos, nunca nos habíamos formulado. Quiero dedicar este trabajo también a los descendientes del éxodo rural que tuvo lugar entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Entonces, unos 6 millones de personas se vieron forzadas a dejar los pueblos y a emigrar a las ciudades en busca de un futuro mejor. Entonces empezó un nuevo paradigma, el paradigma de la modernidad. Un paradigma que, pasado tan solo medio siglo, se pone el mismo en entredicho. Y se pone el solo en entredicho por la degradación moral de quienes lo dirigen. Para esas personas que emigraron y para sus descendientes dedico esta historia, porque ellos son portadores de un linaje que se está extinguiendo, si no está extinto ya, porque a mí me parece que ya han puesto los últimos clavos en el ataúd. También dedico este trabajo a aquellas personas que están viendo que algo no cuadra, como en la película del show de Truman, en la que un foco se cae y el protagonista se queda extrañado, y a partir de entonces empieza a dudar y a mirar hacia arriba, una versión actualizada del mito de la caverna de Platón. Aquí se están cayendo los paradigmas de la modernidad. El problema es que aquí los paradigmas caen, golpean a las personas y éstas pierden su patrimonio, su salud o su familia. También dedico este trabajo a los buscadores, que a la falta de una tradición espiritual autóctona han tenido que recurrir a tradiciones foráneas para llenar un anhelo que aflora por dentro. Enseñanzas profundas, tradiciones ancestrales, prácticas trascendentes, pero no pertenecen a nuestra psicorregión. Y si bien es verdad que es mejor un poco de algo que mucho de nada, les dedico este trabajo a ellos para que comprendan nuestra espiritualidad, la espiritualidad de la península ibérica. Ciertamente, la tradición más longeva y la más arraigada. Ciertamente, la que más costó erradicar de todas. Cuando los glaciares estaban retirándose más allá de los Pirineos y daban paso a los líquenes y musgos, luego a los abedules, que fijaban el terreno pantanoso, para dejar paso a los pinos, a los avellanos, a los robles, a los chopos y más tarde a las hayas y a las coníferas, una ardilla podía cruzar la península ibérica de punta a punta, saltando de copa en copa, algo parecido a la selva amazónica antes de que entrara la maquinaria pesada a destruirla para sostener la creciente demanda de recursos para las economías industrializadas. La historia se repite, aunque la espiritualidad de la que te voy a hablar no es aquella, pues la espiritualidad de los bosques sagrados se centró principalmente en el hemisferio norte. Me gustaría dedicar este trabajo también a los jóvenes y adolescentes, porque dicen que ellos son el futuro, y la verdad es que no sé de qué futuro hablan, si no es el de las novelas distópicas de Huxley y Orwell. Tal vez sea el futuro virtual, en el que los amigos están en las redes sociales y los pobres, es decir, la mayoría, disfrutan sus vacaciones mediante gafas 3D o 4D o lo que sea.
tal y como nos mostraba alguna película. Pero lo que no nos han contado esas películas es cómo hemos llegado hasta aquí, aunque sí que es verdad que en alguna de ellas se nos da alguna pincelada. Bueno, no me quiero desviar del tema. Que les dedique esta historia o no a los adolescentes va a ser totalmente indiferente. Se podría afirmar que esta generación de adolescentes está 10 veces más enajenada que la mía cuando lo éramos. Y ya es decir, una vez por cada aplicación que utilizan. Este es el verdadero motivo por el cual el cociente intelectual está descendiendo 7 puntos con cada generación. Este es el motivo por el cual los colegios e institutos están plagados de pantallas. Esta es la razón por la cual las élites de Silicon Valley pagan $30.000 por llevar a sus hijos a colegios 100% analógicos. Recuerda, un rebaño con menor cociente intelectual no será más fácil de conducir, porque ya lo es. Será más fácil de engañar para comerse las ricas ovejas, como descubrió Berganza. Pues como decía su mentor, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Veo algunos adolescentes sentados en el banco de un parque, a la sombra de un gran árbol, todos en silencio mirando el móvil. Los veo y no puedo dejar de imaginármelos como las semillas del árbol que les da sombra, semillas que en una jungla de asfalto jamás podrán germinar. Veo a este pajarillo mirando al móvil en una jaula sin puertas y no puedo evitar recordar a esos adolescentes sentados en el banco del parque, abstraídos mirando al móvil. Nos creemos mejores que nuestros antepasados. Y eso no es cierto. Es simplemente que tenemos una tecnología más sofisticada. Y la tecnología es como un espejismo, un error de perspectiva. Vestimos con mejores ropas, conducimos coches más sofisticados, pero al final la condición humana es la misma. No hay nada nuevo bajo el sol, decía el Eclesiastés atribuido a Salomón. Ya lo decían algunas tablillas sumerias, donde algunos padres ya se quejaban de la desobediencia de sus hijos. Cambian los escenarios, cambian los actores, pero se siguen representando las mismas tragedias griegas. No hay nada nuevo bajo el sol, y no hay nada nuevo desde que se talaron los bosques sagrados. Edipo sigue buscando culpables, Creonte sigue aferrándose al poder, Antígona sigue enfrentándose a la injusticia y Narciso sigue contemplándose en nuevos espejos. Pero te quiero advertir de una cosa, yo no estoy en posesión de la verdad y debes de plantearte si esta historia es solo un pretexto para vender cerámica. Es tu discernimiento el que tiene que decirte si esta historia es verdad o no, porque se aprende por discernimiento o se aprende por sufrimiento. No hay más. La verdad vendrá de dentro de ti, aunque ahora nos hacen mirar para afuera, concretamente hacia el cielo, en busca de extraterrestres, cuando el extraterrestre, posiblemente, está dentro de nosotros, como le sucedió a Agar, esclava de Sarai, mujer de Abraham, Génesis capítulo 16. Allí, al lado de un pozo, en mitad de un desierto hostil, encinta de Ismael, Agar se dio cuenta del viviente que habitaba dentro de ella. Vaya susto. Y él, si tú también te das cuenta, te dirá si esta historia es cierta o solo quiero vender cerámica. Eso sí, yo te daré las piezas del puzzle para que tú lo montes, las pistas del caso al culto al árbol sagrado desaparecido, para que tú lo resuelvas. Pero recuerda, damnatio memoriae, hay cosas que no se pueden contar. Lo sagrado es sagrado, aquí, en Sudán o en Egipto. Y aquí alguno diría, menuda inventada. Y yo le diría lo que dijo Giovanni Papini en su Historia de Cristo, pues también todo está dicho bajo el sol. Llegarán a nuestra alma y nos acusarán de toda torpeza. Nos lapidarán con vituperios y contumelias, y los cerdos dirán que somos sucios, los asnos jurarán que somos ignorantes, los cuervos nos acusarán de que comemos carroña, pero nosotros debemos alegrarnos, porque el insulto de los malos es consagración de nuestra bondad. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿A ti
que vives en la sociedad de la información y creemos haber desentrañado los misterios más profundos del universo. ¿Por qué más de 1.000 millones de personas en este planeta adornan un árbol durante el solsticio de invierno y dejan regalos bajo su copa? ¿O por qué en algunas regiones, en esa misma época, cubren a un tronco con una manta, lo alimentan durante días para que dé regalos a los niños después de que lo golpeen con un palo al tiempo que le cantan una canción? Si tienes que buscar la respuesta en la IA, eso quiere decir algo. Para acabar, debería decirte algo bonito, hacer un buen cierre y vender estas piezas de cerámica. Esto es lo que haría un buen comercial. Podría decirte lo que dijo Morfeo a Neo en Matrix, cuando le ofrecía la pastilla azul o la roja. Pero la verdad es que las pastillas las llevan por toneladas trailers de 18 ruedas, mañana, tarde y noche, para que millones de personas en la península ibérica puedan soportar su triste realidad. Podría decirte muchas cosas, pero te voy a decir la más importante. Cuando la energía que está detrás de todo lo material creó los bosques sagrados de la antigua Europa o los jardines del Edén de Mesopotamia, porque son lo mismo, ya sabía que el ser humano los iba a talar. No se le escapa una. Un magnífico trabajo de creación de unos 100.000 años lo empezó a destruir el ser humano hace unos 15.000. Y si la energía creadora ya sabía lo que iba a pasar en este teatro que había preparado, ¿quién soy yo para juzgarlo? No se puede hacer nada para recuperarlo. Es más, no es ni deseable porque no somos aptos para ello. Lo único que se puede recuperar es el relato, y llegado el momento, la energía creadora cambiará el escenario para volver a crear nuevos bosques sagrados para una nueva humanidad, la cual, posiblemente, si no recuerda su relato, cometerá los mismos errores que la nuestra, porque quienes no pueden recordar su historia están condenados a repetirla. Este es el fruto del trabajo para esta dedicatoria que estará a la venta en la web religareceramics.com y poco más que decir, que hasta la próxima.